Capítulo 681. Equipo Tsuki. A un solo paso de la victoria. Eso era lo que Uchiha Chen pensaba en ese momento. Porque, según su razonamiento, Uchiha Tsuki no iba a arriesgarse a resultar gravemente herido con tal de impedirle superar la prueba. Después de todo, durante el combate anterior, Chen ya había demostrado su valía. Así que Chen confiaba en que Tsuki, para no lastimarse, esquivaría aquel ataque y le permitiría completar la prueba de los 100 movimientos. Quien compartía el mismo pensamiento era Uchiha Fugaku, que observaba desde un costado. Cuando Fugaku vio a 3 de los élites del clan Uchiha caer gravemente heridos por Tsuki y perder el conocimiento, sintió que el cielo se le venía encima. Que 3 élites del clan quedaran fuera de combate, y que incluso pudieran perder para siempre la capacidad de progresar, era una pérdida que dolía, incluso a Fugaku. Fue gracias a Uchiha Chen que Fugaku recuperó un poco la esperanza. Pero Fugaku nunca creyó que Chen pudiera resistir más de 80 movimientos de Tsuki por su propia fuerza. Después de todo, Tsuki ya había mostrado su terrible poder. Si hasta Fugaku le temía, ¿cómo iba Chen a aguantar 80 y tantos movimientos? Sin embargo, lo que parecía casi imposible acabó sucediendo. Cada vez que Fugaku contaba un movimiento más, se felicitaba por la suerte de Chen. Evidentemente, Fugaku, como líder del clan, ya había notado que Tsuki, distraído pensando en otras cosas, esquivaba los ataques de Chen de forma inconsciente. Y Fugaku pensaba, ojalá la suerte de Chen durara hasta superar los 100 movimientos. Ahora, el deseo de Fugaku estaba a punto de cumplirse. Solo hacía falta que Chen mantuviera su suerte un segundo más. Un segundo más, y Tsuki habría completado los 100 movimientos. Chen habría superado la prueba y habría rescatado un poco la dignidad de los élites del clan Uchiha. Pero, lo que hizo que Fugaku, que observaba desde un costado, pasara del cielo al infierno en un instante fue que, justo cuando Chen iba a atacar, Tsuki reaccionó. Y en el momento en que Chen creía que iba a superar la prueba, Tsuki, esquivando el ataque de Chen de lado, le asestó un puñetazo en el pecho con la mano invertida. Un solo movimiento. Solo uno. Esquivar y golpear, todo en un solo movimiento. Y así, de un golpe, Tsuki derribó a Chen. Uchiha Chen, que hasta hacía un segundo estaba lleno de confianza, cayó al suelo y miró a Tsuki con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. Unos 3 segundos después, Chen perdió el conocimiento bajo aquella mirada de incredulidad. Sin duda, el puñetazo de Tsuki en su pecho había sido suficiente para noquear a una élite del clan Uchiha. Al mismo tiempo, Fugaku, que se felicitaba por la inminente superación de Chen, se quedó paralizado tras ver el ataque de Tsuki. Fugaku jamás hubiera imaginado que Tsuki pudiera esquivar el ataque de Chen y noquearlo en un solo movimiento. Luego, cuando Tsuki negó lentamente con la cabeza y se acercó a Fugaku para decirle algo, Fugaku, queriendo salvar la dignidad de Chen y los demás, esbozó una sonrisa forzada y dijo: Tsuki-kun, ¿han superado Chen y los demás la prueba? No. Ninguno ha superado mi prueba. Al oír las palabras de Fugaku, Tsuki adivinó sus intenciones y, frunciendo el ceño, dijo: Fugaku-kun, ¿acaso viste mal? Es cierto que antes estaba distraído con otras cosas y no me di cuenta de que estaba esquivando los ataques de Chen. Pero antes del último movimiento, reaccioné. Así que todavía me quedaba un movimiento por usar. ¿Acaso no fue ese mi último movimiento, con el que derroté a Chen? Sí, Tsuki-kun. Pero, al ver que Tsuki decía eso, Fugaku quiso añadir algo más. Pero antes de que pudiera terminar, Tsuki, con el ceño aún más fruncido, levantó la mano para interrumpirlo. Fugaku-kun, sé que lo haces por el bien de Chen y los demás. Pero ¿has pensado qué pasaría si, llevándolos conmigo al país del agua, ocurriera algún accidente? ¿La responsabilidad sería suya o mía? Por eso, por responsabilidad conmigo mismo y con todo el clan Uchiha, no puedo darles el aprobado. Solo puedo darles otra oportunidad. Dentro de un mes, volveré a probarlos. A ver si saben aprovecharla. Si realmente la aprovechan. Dicho esto, Tsuki hizo una breve pausa y luego sonrió. Entonces podrán ser miembros del equipo Tsuki. ¿Equipo Tsuki? Al oírlo, Fugaku primero sonrió, luego frunció el ceño y preguntó: Tsuki-kun, ¿a qué te refieres con equipo Tsuki? El equipo Tsuki es el equipo que voy a formar. Al oír la pregunta, Tsuki volvió a su expresión inexpresiva y le explicó: Fugaku-kun, debes saber que nuestra misión en el país del agua es preparar el terreno para aniquilar la aldea de la niebla. Cuando lo consigamos, nuestro clan Uchiha adquirirá gran fama, y quizás recupere su antigua gloria. Por eso, para dejar también mi huella en la historia, necesito ponerle un nombre a mi equipo, para que quede grabado para siempre en la memoria de los nins del mundo ninja. Y equipo Tsuki es lo que he ideado.
¿Qué te parece? ¿Un equipo con mi nombre? No está mal. El nombre equipo Tsuki es muy bueno. Cuando Tsuki dijo esto, Fugaku ya imaginaba a Tsuki liderando a los miembros del clan Uchiha para aniquilar la aldea de la niebla. Incluso en su mente apareció la escena de que, cuando el clan Uchiha recuperara su antigua gloria, la historia de aquella época se llamaría la era Fugaku, es decir, la era en la que él, Uchiha Fugaku, había llevado al clan de nuevo a la gloria y a la cima. Y mientras Fugaku soñaba despierto, Tsuki intercambió con él algunas palabras más, y luego Fugaku se llevó a los 4 élites del clan, gravemente heridos e inconscientes, desapareciendo de la mansión de Tsuki. Pero lo que Fugaku jamás imaginó fue que, en su habitación, Uchiha Tsuki ya había decidido quiénes serían los miembros del equipo Tsuki. Uchiha Chen, dentro de un mes, serás miembro del equipo Tsuki. Capítulo 682. Nuevo progreso. Así es, en ese momento, Uchiha Tsuki ya había decidido que el miembro del equipo Tsuki no sería otro que Uchiha Chen, el élite del clan Uchiha. Porque, aparte del único punto débil de tener un estilo de lucha demasiado monótono, Tsuki consideraba que Chen cumplía con los requisitos para ser miembro del equipo Tsuki. Después de todo, encontrar ninjas de nivel Jounin tan excelentes como Tsuki era extremadamente difícil. Si Tsuki no considerara apto ni siquiera a un Jounin como Chen, a menos que los miembros de su equipo Tsuki fueran todos ninjas de nivel élite Jounin. En cuanto a los otros 3 élites del clan Uchiha, Uchiha U, Uchiha Ki y Uchiha Man, también estaban dentro del ámbito de evaluación de Tsuki. Si lograban superar sus propias limitaciones y afrontar esta derrota con serenidad, seguro que aprovecharían la segunda oportunidad que Tsuki les daría un mes después. Entonces, si Uchiha U, Uchiha Ki y Uchiha Man sabían aprovechar la oportunidad y superaban la prueba de Tsuki, la composición del equipo Tsuki quedaría totalmente definida. Pero si no la superaban, Tsuki solo podría pedir a Uchiha Fugaku 3 miembros del clan Uchiha de nivel élite Jounin para llevar a cabo la misión en el País del Agua. Incluso, Tsuki ya había decidido que, llegado el caso, aunque Fugaku no quisiera darle a esos 3 élite Jounin, si U, Ki y Man no superaban la prueba, Tsuki lo presionaría para que se los proporcionara y poder formar el equipo Tsuki. Esto demostraba que Tsuki iba al País del Agua con la determinación inquebrantable de vencer. Quería sentar una base sólida para su viaje de venganza. Solo completando la misión en el País del Agua podría llevar a cabo la siguiente serie de planes. Así, la vida de Tsuki en Konoha volvió a ser una rutina ordenada. Faltaba un mes para la nueva prueba de los 4 élites, y Tsuki debía aprovechar ese mes para ajustar su estado al máximo, sobre todo para curar por completo las lesiones de sus meridianos. Si lograba recuperarse y volver a usar chakra, solo le quedaría formar el equipo Tsuki para partir hacia el País del Agua. Durante la primera quincena de ese periodo de preparación, Tsuki vivió de forma rutinaria, tratándose las heridas y recuperando su estado. Pasados 15 días, la lesión de sus meridianos había mejorado considerablemente. Con otra quincena de tratamiento, Tsuki confiaba en que sus meridianos se curarían por completo. Incluso, según sus propias sensaciones, era muy probable que su fuerza diera un paso adelante tras la recuperación. La razón era que los meridianos, tras una grave lesión y posterior curación, eran mucho más resistentes que antes. Con meridianos tan fuertes, Tsuki ya no tendría que preocuparse por el consumo de chakra ni por una nueva lesión. Llegado ese momento, su fuerza sin duda aumentaría. Y más aún, considerando que durante esas 2 semanas de tratamiento, Tsuki ya había empezado a vislumbrar el método para usar la energía natural. Debido a la lesión de sus meridianos, Tsuki descubrió que el chakra de sus meridianos dañados absorbía energía natural de forma inconsciente para curarse. Ese fue el punto de partida para que Tsuki aprendiera a dominar la energía natural. Y Tsuki no defraudaba las expectativas. Tras un largo proceso de tratamiento, logró comprender un mínimo del método para absorber la energía natural. Pero lo que había aprendido era solo cómo usar su chakra interno para responder a la energía natural externa. Aún quedaba muy lejos de poder absorber la energía natural por sí mismo. Sin embargo, Tsuki pensaba que no se debe ser demasiado codicioso. Antes no sabía nada sobre la absorción de energía natural, y ahora ya sabía cómo usar su chakra para responder a la energía externa. Era un claro progreso. Por eso, aunque cuando sus meridianos se curaran por completo perdería esa vía para estudiar la energía natural, no se desanimó. Después de todo, ya había dado el primer paso en el camino de la energía natural. Y si ya había dado el primer paso, ¿acaso el éxito estaba lejos? Luego, tras dar ese primer paso, Tsuki continuó con el tratamiento estable de sus heridas, el entrenamiento diario riguroso y el estudio de la energía natural.
Pero la segunda quincena de Tsuki en Konoha ya no sería tan tranquila y rutinaria. Baste decir que el primer acontecimiento de esa segunda quincena ya le daría suficiente quebradero de cabeza. Ese acontecimiento fue el envío del pelotón de élite del clan Uchiha, organizado por Fugaku, al frente donde se encontraba Namikaze Minato. Una vez formado el pelotón, Fugaku no confiaba en que otro lo llevara hasta Minato, así que pidió a Tsuki que fuera. Solo Tsuki podía influir en Minato. Solo Tsuki podía liderar un pelotón completo de élite del clan Uchiha. Sobre todo después de que se corrió la voz dentro del clan de que Uchiha Chen, Uchiha U, Uchiha Ki y Uchiha Man no habían podido resistir 100 movimientos contra Tsuki, la autoridad de Tsuki dentro del clan Uchiha alcanzó su punto más alto. En aquel entonces, en el clan Uchiha, quizás algunos no sabían quién era el líder, pero no había nadie que no supiera quién era Uchiha Tsuki. Por lo tanto, que Tsuki liderara aquel pelotón de élite del clan hacia el frente donde estaba Minato era la opción más segura. Y precisamente por eso, la segunda quincena de Tsuki en Konoha sería muy ajetreada. Al menos, primero tenía que llevar aquel pelotón de élite al frente de Minato. Pero, justo cuando Tsuki se disponía a partir al frente con el pelotón de élite, otra noticia llegó a sus oídos, haciéndole sentir que esa segunda quincena no iba a ser nada tranquila. La fuente de esta información fue, naturalmente, Uchiha Fugaku. Todo comenzó cuando Tsuki acudió a la mansión de Fugaku para tomar el mando del pelotón de élite. Fue entonces cuando Fugaku le dio la noticia que podría afectar a todo el mundo ninja. Tsuki-kun, Tsunagakure ya ha comenzado a reunir sus tropas de combate. Capítulo 683. ¿Qué son los élites? Tsuki-kun, Tsunagakure ya ha comenzado a reunir sus tropas de combate. Aquella breve frase de Uchiha Fugaku, al llegar a oídos de Uchiha Tsuki, lo llenó de euforia. Que Tsunagakure comenzara a reunir sus tropas de combate significaba que pronto atacarían la frontera del País del Fuego, dando inicio a la Tercera Guerra Mundial Ninja. Pero, antes de que diera comienzo, Tsunagakure aún necesitaría un tiempo de preparación. Después de todo, la situación interna en la aldea de la arena distaba de ser favorable. Los altos cargos, para desviar los conflictos internos, habían reunido a sus fuerzas de combate para atacar la frontera del País del Fuego. Al pensar en esto, la euforia inicial de Tsuki se fue atemperando. Luego, se dirigió a Fugaku y le hizo la pregunta más clave. Fugaku-kun, ¿han sido destruidos los campos de hierbas medicinales de Tsunagakure? No. Al oír la pregunta de Tsuki, Fugaku negó con la cabeza y dijo. Los últimos días has estado ocupado, por eso no te transmití la información a tiempo. Hace unos 3 días, un pelotón de origen desconocido, aprovechando el momento de menor vigilancia en los campos de Tsunagakure, se infiltró en ellos y destruyó todas las hierbas medicinales. Pero aunque las hierbas fueron destruidas, los campos en sí se mantienen intactos y aún pueden volver a cultivarse. En cuanto a ese pelotón de origen desconocido, Fugaku negó con la cabeza con cierta resignación y continuó. Parece que pocos de ellos lograron salir con vida. ¿Oh? ¿Es así? Tras escuchar la explicación de Fugaku, Tsuki frunció ligeramente el ceño y comenzó a calcular la fecha del inicio de la guerra. Sin duda, que los campos de hierbas medicinales de Tsunagakure no hubieran sido destruidos por completo, pilló un poco a Tsuki por sorpresa. Después de todo, en aquel pelotón de la aldea de la niebla que atacó los campos había miembros de los 7 espadachines de la niebla. Que ni siquiera con ellos hubieran logrado destruir completamente los campos demostraba, por un lado, la severa vigilancia de Tsunagakure, pero por otro, señalaba que aquel pelotón de la niebla, a pesar de los espadachines, era insuficiente en cuanto a fuerza. ¿Acaso Uchiha Madara enviaría un pelotón insuficiente para destruir los campos de Tsunagakure? La respuesta era casi negativa. Casi nunca en su vida Madara había emprendido algo sin estar seguro, y más tras su derrota ante el primer Hokage, Senju Hashirama, se había vuelto aún más cauto. Es muy posible que aquel pelotón de la aldea de la niebla, liderado por los 7 espadachines, hubiera recibido órdenes de Madara de no destruir por completo los campos de Tsunagakure. Es decir, que Madara, quizás por alguna razón, quería retrasar el inicio de la guerra, y por eso ordenó al pelotón que solo destruyera las hierbas medicinales. Pero todas estas eran solo conjeturas de Tsuki, que las guardó para sí. En cuanto al inicio de la guerra por parte de Tsunagakure, probablemente sería en los próximos 2 meses. Porque las tropas de combate ya estaban reuniéndose. Si al final fuera poco ruido y pocas nueces, los conflictos internos de la aldea de la arena solo se agravarían, algo que sus altos cargos no deseaban. Así, tras deducir la fecha aproximada del inicio de la guerra, Tsuki supo que debía llevar rápidamente el pelotón de élite del clan Uchiha al frente de Namikaze Minato.
Si la guerra comenzaba y el pelotón de élite aún no había llegado, Minato sufriría una derrota tras otra en el frente, sin la menor oportunidad de contraatacar. Entonces, Tsuki se volvió hacia Fugaku y dijo. Fugaku-kun, Tsunagakure se prepara para la guerra. Voy a llevar a los élites de nuestro clan al frente para apoyar a Namikaze Minato. ¿Ya has reunido a los élites? Si es así, me pongo en camino hoy mismo. Tsuki-kun, ¿acaso podría descuidar algo que me has encargado? Nada más terminar Tsuki, Fugaku sonrió y dijo. Tranquilo, los élites del clan ya están reunidos, solo esperan que los lideres. Pero, Tsuki-kun, hay algo que debo recordarte. No pongas todas las vidas de nuestros élites en manos de ese jovencito de Namikaze Minato. Por muy discípulo de los Sannin que sea, no le será fácil competir por el puesto de Hokage. Si pones las vidas de nuestros élites en sus manos, me temo que... Tranquilo, para eso estoy yo. Al oír la preocupación de Fugaku, Tsuki asintió y lo despachó con un par de palabras. Acto seguido. Cuando Fugaku reunió a los élites del clan Uchiha y llevó a Tsuki a inspeccionarlos, Tsuki supo por fin qué significaba un pelotón realmente élite. En aquella unidad de élite del clan Uchiha había un total de 64 nins del clan, ninguno por debajo del rango Jounin. Es decir, la verdadera élite del clan Uchiha era una unidad compuesta por 64 nins de nivel Jounin. Y todos ellos poseían el Sharingan y se entrenaban habitualmente con estándares de guerra. Una unidad tan élite que, incluso en sus mejores momentos, Tsuki no se habría atrevido a enfrentar. Esto demostraba que Fugaku no le había tomado el pelo, sino que realmente había desplegado la élite del clan. Si aquella unidad de élite sufría bajas, Tsuki creía que la fuerza global del clan Uchiha caería varios niveles. Por eso, antes de partir, Tsuki se aseguró de recalcar a Fugaku que esa unidad no podía sufrir demasiadas bajas. Solo así Fugaku se sintió tranquilo al entregar aquella unidad de élite a Tsuki. Luego, tras inspeccionar la unidad, Tsuki la lideró hasta la puerta principal de Konoha. Al llegar, Tsuki pudo percibir con sus Shiton que innumerables nins lo miraban con envidia, claramente por poder liderar una unidad tan élite. Pero, justo cuando Tsuki se disponía a marchar con la unidad, una voz discordante resonó de repente en sus oídos. Uchiha Tsuki, si te llevas a tantos miembros del clan, ¿acaso pretendes traicionar a Konoha con todo el clan Uchiha? Capítulo 684. Entrega. Hyuga y Ashi. Solo con oír la voz, Uchiha Tsuki supo que quien hablaba con ese tono sarcástico era su archienemigo en Konoha, el líder del clan Hyuga. Pero la noticia de que el clan Uchiha había reunido a sus nins de élite ya se había extendido por toda Konoha. Si Ashi no hubiera venido, Tsuki se habría extrañado. Que Yashi viniera a buscarle problemas era lo normal. Después de todo, Yashi era el líder del clan Hyuga. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo los del clan Uchiha presumían en Konoha? Además, Tsuki ya había anticipado que Yashi vendría con gente, así que tenía preparada la respuesta. Así que, poco después de que Yashi terminara de hablar, Tsuki levantó la mano para calmar a los algo inquietos élites del clan Uchiha que estaban detrás de él y, sin siquiera volverse hacia Yashi, dijo con gran desdén. Pensaba que quien llegaba, pero resulta que son los del clan Hyuga, otro clan importante de Konoha. ¿Qué pasa, Yashi? Siendo tú el líder del clan Hyuga, ¿tienes mala memoria? ¿Acaso has olvidado la apuesta que hiciste conmigo, que si perdías, los de tu clan se apartarían de mi camino? ¿Lo has olvidado? Esto. Con una sola frase, Tsuki hizo que Yashi perdiera toda la cara. Incluso los nins de otros clanes que estaban cerca se burlaban de Yashi y de los miembros del clan Hyuga que había traído. Había que recordar que la apuesta entre Tsuki y Yashi había sido comentada en Konoha durante mucho tiempo. Ahora Yashi, incumpliendo lo pactado, se presentaba directamente con su gente ante Tsuki. Ya había faltado a su palabra. Y más aún, con tantos otros nins de Konoha presentes que se reían de él. Esta vez, Yashi había intentado pescar y se le había mojado el culo. No solo había hecho perder credibilidad al clan Hyuga, sino que también lo había avergonzado. Incluso los propios allegados de Yashi, bajo las burlas de tantos, se sentían incómodos. Pero Yashi, como líder de un clan, tenía un grosor de piel asombroso. A pesar de las burlas de Tsuki, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente, mantuvo la compostura y contraatacó con sorna. Uchiha Tsuki, esta vez he actuado mal, pero tú tampoco deberías reunir a tus tropas y sacarlas de Konoha. ¿Acaso no sabes que reunir tropas por cuenta propia y abandonar la aldea está penado? ¿Acaso ignoras las reglas de Konoha y piensas llevarte a tus tropas a tu antojo? ¿Por cuenta propia? ¿Y quién dice que lo hago por cuenta propia?
Al oír a Yashi, Tsuki, que ya estaba preparado, esbozó una leve sonrisa y, desenrollando un pergamino, lo mostró ante Yashi diciendo: Yashi, mira bien esto. Esta es la orden de movilización de Jiraiya-sama y de mi sensei, Tsunade-sama, para que las tropas del clan Uchiha se dirijan al frente del País del Fuego y del País del Viento para ayudar al nuevo comandante del frente, Namikaze Minato, a defender la línea fronteriza. Yashi, ¿tienes algo más que decir? Yo. Al ver que Tsuki mostraba la orden de movilización, Yashi, aunque tuviera 100 bocas, no podía rebatir. El intento de Yashi de buscar pelea fue solo un incidente menor mientras Tsuki lideraba a los élites del clan Uchiha para salir de Konoha. Se calcula que, aparte de Yashi, nadie más se atrevió a molestar a Tsuki. Y más aún, Tsuki contaba con el respaldo de todo el clan Uchiha y de una unidad de élite. Tras el fracaso de Yashi, que además resultó humillado, Tsuki lideró directamente a las tropas del clan Uchiha para salir de Konoha y dirigirse a la frontera entre el País del Fuego y el País del Viento, con el fin de ayudar a Namikaze Minato. Siguiendo el ritmo normal, Tsuki habría necesitado 7 días enteros para llevar a toda la unidad de élite hasta la frontera. Pero gracias a la eficacia de los élites y al liderazgo de Tsuki, la unidad tardó solo 4 días en llegar. Incluso Minato, el comandante del frente, al recibir la noticia 4 días después de la partida, se quedó asombrado. Sobre todo al ver que en la unidad de élite del clan Uchiha no había ni un solo ninja de rango Chunin. Minato se acercó a Tsuki, lo abrazó por el hombro y dijo sonriendo: Tsuki-kun, muchas gracias. Con una unidad tan élite a mi lado, aunque no tenga nins de otros clanes, tengo confianza en defender la frontera del ataque de Tsunagakure. Ahora, con la élite de tu clan, no solo podremos repeler a los invasores, es que si me dices que entré en Tsunagakure, ni siquiera frunciría el ceño. Minato-kun, no te emociones tanto. Hay algunas cosas que debo hablar contigo. Al oír las palabras de Minato, Tsuki sonrió y dijo: Minato-kun, esta es toda la fuerza de combate de nuestro clan. Debes cuidarla bien. El clan Uchiha ha apostado todo por ti, así que no puedes desgastar nuestras fuerzas a la ligera ni enviar a nuestros élites a los puestos más peligrosos para que arriesguen sus vidas. En realidad, esta unidad de élite es más un escaparate. Puedes usarla para intimidar a Tsunagakure, pero para que luchen de verdad, no solo yo estaría en contra, sino que Fugaku-kun tampoco lo permitiría. Sí, lo entiendo. Como futuro cuarto Hokage, Minato comprendió perfectamente el significado de las palabras de Tsuki. Pero aunque fuera un escaparate, todo dependía de cómo se usara. Al menos, aquella unidad de élite del clan Uchiha, en manos de Minato, podría desempeñar el máximo papel. Y con eso, Minato se sentía satisfecho. Acto seguido. Tras un breve intercambio de cortesías, Tsuki y Minato completaron la entrega de aquella unidad de élite. Pero la unidad de élite del clan Uchiha contaba con un comandante especial, también del clan, enviado por Fugaku para evitar que Minato hiciera correr riesgos innecesarios a la unidad. Luego de la entrega, Tsuki se disponía a regresar rápidamente a Konoha para preparar el viaje al País del Agua. Pero el destino parecía no querer que se marchara tan pronto. Justo cuando estaba a punto de irse, un pergamino con información llegó a manos de Minato, y su expresión se tornó grave. Tsuki-kun, me temo que voy a tener que pedirte un favor. Capítulo 685. Disuasión. 21 de diciembre de 2016. Autor. Florece sin luna. Minato-kun, ¿tenemos que hablar de algún problema? Sonriendo, Uchiha Tsuki respondió a las palabras de Minato, usando inmediatamente sus ojos púrpura para analizar la información del pergamino que Minato sostenía en su mano. Rápidamente adivinó en qué necesitaba Minato su ayuda. Resultó que el pergamino contenía los últimos movimientos de los ninjas de la aldea de la arena. Según la información, la vanguardia de los ninjas de la aldea de la arena había llegado a la frontera entre la Tierra del Viento y la Tierra del Fuego. Por lo tanto, Uchiha Tsuki dedujo que la petición de ayuda de Minato probablemente estaba relacionada con la vanguardia de la aldea de la arena. Y, en efecto, tal como Uchiha Tsuki había predicho, el asunto en el que Minato le pedía ayuda estaba relacionado con dicha vanguardia. Entonces, Uchiha Tsuki oyó a Namikaze Minato fruncir el ceño y decir: Tsuki-kun, acabo de recibir información de que Tsunagakure ha enviado una fuerza ninja para reforzar las defensas fronterizas del País del Viento. Sin embargo, si no me equivoco, esa fuerza ninja de Tsunagakure no está allí para reforzar las defensas fronterizas, sino como vanguardia para atacar nuestra aldea. Entonces, Minato hizo una breve pausa, luego miró hacia el campamento de la fuerza de élite del clan Uchiha y dijo: entonces, me gustaría pedirle un favor a Tsuki-kun.
Lidera la fuerza de élite de tu clan Uchiha para minar la moral de la vanguardia de Tsunagakure. Tsuki-kun, sabes que la situación interna de Tsunagakure no es optimista en este momento, así que si esperamos a que sus fuerzas estén completamente reunidas antes de lanzar un ataque, será difícil para nuestra aldea obtener la ventaja. Ahora es el momento perfecto para minar el espíritu de los ninjas de Tsunagakure. Esta importante tarea es algo que solo tú puedes lograr en todo el frente. Ya veo. Tras escuchar las palabras de Minato, Uchiha Tsuki dudó un instante antes de sonreír y decir: Minato-kun, ya que confías tanto en mí, no puedo defraudarte. ¿Qué te parece esto? Considéralo mi último regalo antes de irme. Minato-kun, entrégame primero el mando de la fuerza de élite de mi clan, y luego te daré un buen espectáculo como regalo de despedida. Gracias, Tsuki-kun. Al ver que Uchiha Tsuki no se negaba de inmediato, e incluso se preparaba para liderar la fuerza de élite del clan Uchiha para frenar la arrogancia de esos ninjas de Tsunagakure, los sentimientos de Minato en ese momento iban más allá de la simple gratitud. Eran de profundo aprecio por Uchiha Tsuki. Cuando Minato más necesitaba ayuda, fue Uchiha Tsuki quien acudió a apoyarlo. Y luego, Uchiha Tsuki incluso envió a toda una fuerza de élite del clan Uchiha a manos de Minato. Esto era más que suficiente para que Minato estuviera agradecido. Sin embargo, Minato Namikaze no esperaba que Uchiha Tsuki llegara tan lejos por su amistad, incluso dispuesto a arriesgar su vida liderando las fuerzas de élite del clan Uchiha. Tal bondad llenó a Minato de un sentimiento de gratitud que jamás podría pagar en esta vida. Después de esto, tras agradecerle repetidamente a Uchiha Tsuki, Minato tomó el mando de la fuerza de élite Uchiha, preparándose para liderarlos y causar problemas a los ninjas de Tsunagakure. Sin embargo, antes de que Uchiha Tsuki partiera con su fuerza de élite, Minato seguía algo preocupado por su seguridad. Después de todo, no había solo una fuerza de avanzada de Tsunagakure en la frontera del país del viento. Al menos 4 fuerzas de Tsunagakure custodiaban la frontera, y la idea de que Uchiha Tsuki liderara una fuerza de élite tan grande inquietaba a Minato. Sin embargo, al ver la preocupación de Minato Namikaze, Uchiha Tsuki esbozó de repente una sonrisa desdeñosa. Inmediatamente, Uchiha Tsuki señaló a las tropas de élite del clan Uchiha que estaban detrás de él y le dijo a Namikaze Minato con una sonrisa desdeñosa: Minato-kun, fíjate bien, esta es la fuerza de élite de mi clan Uchiha. Si la fuerza de élite de mi clan Uchiha ni siquiera puede con unas pocas tropas de la aldea de la arena, ¿acaso mi clan Uchiha puede seguir siendo considerado el clan más fuerte? Ahora, Minato-kun, te mostraré cómo la fuerza de élite de mi clan Uchiha logra el primer puesto en el frente. Dicho esto, Uchiha Tsuki se giró hacia las tropas de élite del clan Uchiha que estaban detrás de él, cerró los ojos y escaneó a los ninjas de élite del clan Uchiha frente a él con sus pupilas púrpuras, gritando en voz alta: Élites del clan Uchiha, ahora es nuestro momento de servir a la aldea. Hay un grupo de escoria de la aldea de la arena custodiando el frente. Nuestra misión es aniquilarlos a todos en 3 horas. Síganme y dejen que vean el poder del clan Uchiha de Konoha. Sí, Lord Yue. Tan pronto como Uchiha Yue terminó de hablar, los miembros de élite del clan Uchiha detrás de él respondieron simultáneamente. Entonces, bajo el mando de Uchiha Yue, la vasta fuerza de élite Uchiha se embarcó en su primera misión. Liderando esta fuerza de élite Uchiha hacia la frontera de la Tierra del Viento, Uchiha Yue estaba bastante emocionado. Después de todo, esta era la primera vez que Uchiha Yue lideraba una fuerza ninja completa en batalla, y era inevitable que sintiera algunas emociones inusuales. Sin embargo, cuando Uchiha Yue condujo a esta fuerza de élite Uchiha hasta la frontera del país del viento, e incluso cuando pudo usar sus ojos violetas para percibir a los ninjas de la aldea de la arena que custodiaban la frontera, sus emociones se calmaron instantáneamente. Al mismo tiempo, cuando Uchiha Tsuki se detuvo y usó sus ojos violetas para observar a los ninjas de la aldea de la arena en la frontera del país del viento, los miembros de élite del clan Uchiha que estaban detrás de él se detuvieron, esperando sus órdenes. Sin embargo, para su total sorpresa, después de observar las defensas ninja de la aldea de la arena en la frontera del país del viento, Uchiha Tsuki no les ordenó atacar de inmediato. En cambio, se quedó tranquilamente a cierta distancia de las defensas de la frontera del país del viento, formando rápidamente sellos de mano. Al ver a Uchiha Tsuki formando sellos de mano en la lejana frontera del país del viento, todos los miembros de élite del clan Uchiha se llenaron de confusión. Claramente, estos miembros de élite del clan Uchiha no tenían idea de lo que Uchiha Tsuki estaba planeando.
Sin embargo, en el momento en que Uchiha Tsuki completó los sellos de mano, la respuesta apareció en las mentes de aquellos miembros de élite del clan Uchiha. Así que, Lord Tsuki estaba tratando de intimidar a esos malditos ninjas de la arena. Capítulo 686. Canción de la llama del dragón. Al principio, todos los miembros de la unidad de élite del clan Uchiha desconocían el propósito de los sellos manuales de Uchiha Tsuki. Pero, cuando Tsuki completó los sellos y una inmensa oleada de chakra emanó de su cuerpo, todos comprendieron por fin lo que estaba haciendo. Resulta que Tsuki, antes de enfrentarse formalmente a los nins de Tsunagakure, quería usar un ninjutsu para intimidar a los defensores de la frontera del país del viento. Sin embargo, aunque en ese momento los miembros de la unidad de élite comprendieron el significado de los sellos de Tsuki, no todos podían entender por qué quería lanzar un ninjutsu estando tan lejos de la línea fronteriza del país del viento. Después de todo, la distancia entre su posición y dicha línea era de nada menos que 1000 metros. A esa distancia, intimidar con un ninjutsu a los defensores de la frontera del país del viento era sin duda muy difícil. Rápidamente, entre los miembros de la unidad comenzaron a surgir comentarios discordantes. Entre ellos, el comandante especial de la unidad, Uchiha Gu, y el subcomandante especial, Uchiha King, mostraron diferencias de opinión. Tanto Uchiha Gu como Uchiha King eran de lo mejor del clan Uchiha, ambos con nivel de élite Jounin. Que Fugaku los hubiera enviado como comandantes especiales demostraba que eran hombres de su máxima confianza. Su misión era vigilar a Namikaze Minato, comandante del frente entre el país del fuego y el país del viento, para evitar que desgastara excesivamente la fuerza de la unidad de élite. Y en ese momento, cuando Tsuki estaba a punto de usar su ninjutsu para intimidar a los nins de Tsunagakure en la frontera, Uchiha Gu y Uchiha King debatían sobre aquella acción intimidatoria. Pero en el debate, Gu confiaba en que el ninjutsu de Tsuki intimidaría a los nins de la frontera del país del viento. En cuanto a King, aunque reconocía que Tsuki era muy fuerte, antes de ver el jutsu no creía que su acción sirviera de nada. Incluso, cuando el ninjutsu de Tsuki estaba a punto de completarse, King dijo con desdén. Dime, Gu-kun, ¿no crees que Tsuki-sama está siendo un poco pretencioso? ¿Lanzar un ninjutsu a esta distancia, acaso quiere que esos malditos de la arena vean fuegos artificiales? Si atacáramos ahora, pillándolos desprevenidos, podríamos hacer una incursión exitosa. Pero Tsuki-sama, al lanzar su jutsu ahora, no hace más que avisar a esos malditos de que los nins de Konoha estamos atacando. King-kun, cuida tus palabras. Al oír a King, Gu lo miró con frialdad y dijo. King-kun, si el ninjutsu de Tsuki-sama intimidará o no a esos malditos de la arena, no es algo que nosotros debamos discutir. Ahora, lo que yo sé es que Tsuki-sama nos lidera para conseguir el mérito principal contra Tsunagakure. Por eso confío incondicionalmente en él, confío en que su ninjutsu intimidará a esos malditos. Después de todo, Tsuki-sama ya ha logrado más de un milagro, ¿no es así? ¿Oh? ¿Tanta confianza tienes? Cuando Gu dijo esto, Kin esbozó una leve sonrisa y dijo. Está bien, Gu-kun. Ya que tienes tanta confianza, ¿por qué no hacemos una apuesta? Si Tsuki-sama logra intimidar a esos malditos de la arena con su ninjutsu, yo, Uchiha King, te aceptaré una condición, la que sea. Y si no, y su jutsu solo sirve como fuegos artificiales, entonces tú, Uchiha Gu, me aceptarás una condición a mí. ¿Qué te parece? Trato hecho. Nada más terminar King, Gu aceptó la apuesta sin dudar y dirigió su mirada hacia Tsuki, esperando a que completara su jutsu. Conversaciones como esta se repetían entre los miembros de la unidad de élite. Algunos confiaban ciegamente en Tsuki, pero otros, más escépticos, creían que solo estaba representando un papel. Pero, cuando Tsuki completó los sellos y usó su vasto chakra para realizar el cambio de naturaleza del tipo fuego, ya no quedó nadie en la unidad que pensara que Tsuki estaba actuando. Incluso el propio Uchiha King, que había apostado con Gu, se quedó boquiabierto. Sin duda, King estaba impactado por el ninjutsu de Tsuki. En ese momento, había olvidado por completo su apuesta con Gu y solo recordaba la impresionante escena del jutsu de Tsuki. ¡Pum! Al mismo tiempo, Tsuki concentró su chakra y completó el cambio de naturaleza del tipo fuego. Al hacerlo, pudo sentir cuánto le beneficiaban sus meridianos, ahora más resistentes. Al menos, al canalizar un chakra tan inmenso, ya no tenía que preocuparse de que sus meridianos pudieran romperse. Luego, cuando Tsuki controló aquel vasto chakra y completó por completo el cambio de naturaleza del tipo fuego, de repente, una deslumbrante llama surgió de su espalda y se elevó, acumulándose sobre él.
En pocos segundos, aquella deslumbrante llama, de una sola bola, se había multiplicado por 9. Cada una de ellas tenía un radio de 10 metros. Por un instante, Tsuki parecía estar bajo el resplandor de 9 soles. Cuando los sellos en sus manos cambiaron de nuevo, un fuerte pum resonó y las 9 bolas de fuego se transformaron simultáneamente en 9 feroces dragones de fuego que flotaron sobre Tsuki. Y cuando Tsuki sintió que el cambio de naturaleza y el cambio de forma del chakra estaban completos, sin dudar, usando su inmensa energía espiritual, controló los 9 feroces dragones de fuego que tenía a sus espaldas y los lanzó contra las posiciones enemigas en la frontera del país del viento. Katon. Rien-kan no Jutsu. Pum. 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 Capítulo 687. El pánico de Sunagakure. Durante las épocas de guerra ninja, la aldea que más guerras había iniciado era, sin duda, Sunagakure. No es que los ninjas de la aldea de la arena fueran especialmente belicosos. La razón era que Sunagakure, una de las 5 grandes aldeas ninja, estaba situada en el país del viento, cuyas duras condiciones geográficas hacían que todos sus ninjas sufrieran penalidades. Por eso Sunagakure se había convertido en la aldea que más frecuentemente iniciaba guerras. Cada generación de Kazekage había deseado mejorar la vida de los ninjas de Sunagakure. Pero para mejorar la vida necesitaban tierras fértiles, y para ello necesitaban más territorio. Por eso, las guerras de Sunagakure eran guerras por el territorio, luchas por la supervivencia. Así, cuando los altos cargos de Sunagakure decidieron nuevamente iniciar una guerra, lo hicieron para aliviar los conflictos internos, para que los ninjas y los civiles del país del viento pudieran vivir mejor. Naturalmente, debían plantearse iniciar una guerra, y su primer objetivo era el país del fuego, donde se encontraba Konoha, otra de las 5 grandes aldeas. Solo el país del fuego, vecino del país del viento, con sus tierras fértiles y abundantes recursos, podía satisfacer las necesidades de los ninjas y civiles de la aldea de la arena. Especialmente después del ataque a sus campos de hierbas medicinales, donde destruyeron todas las plantas, Sunagakure, al borde de la fractura, y ante la ausencia del tercero Kazekage, sus altos cargos tomaron la decisión de atacar el país del fuego. Y para que el ataque y la posterior ocupación de territorio fueran exitosos, los altos cargos comenzaron a enviar tropas en secreto a la frontera. El pelotón que acababa de llegar era la vanguardia. Pero jamás hubieran imaginado que sus planes habían sido descubiertos. Y lo que era peor, el refuerzo de Konoha llegó mucho más rápido de lo que pensaban. Apenas había llegado aquel pelotón de vanguardia, sin siquiera terminar el relevo, cuando los ninjas sensoriales de Sunagakure detectaron la llegada de un gran número de ninjas de Konoha. El comandante supremo de la frontera, naturalmente, ordenó formar una línea de defensa de inmediato para evitar que los ninjas de Konoha atacaran primero. Pero justo cuando el comandante creía que aún tenía tiempo de prepararse, de repente, un estruendo en el cielo sumió en el pánico a todos los ninjas de Sunagakure en la frontera. ¡Pum! ¡Pum! En medio del pánico, un calor abrasador envolvió toda la frontera del país del viento. Todos los ninjas en la línea del frente pudieron ver cómo 9 feroces dragones de fuego se abatían sobre ellos. Por un momento, olvidaron contraatacar, olvidaron usar ninjutsus para defenderse. Solo podían abrir los ojos con espanto y contemplar cómo aquellos dragones de fuego se paseaban a sus anchas por el cielo, mirándolos con fiereza desde lo alto, como si fueran hormigas. Finalmente, fue el comandante supremo quien reaccionó primero. Pero cuando lo hizo y se preparó para contraatacar con sus hombres, ya era demasiado tarde. ¡Zas! ¡Zas! Los 9 dragones de fuego descendieron del cielo y, envueltos en un calor abrasador, atacaron la primera línea de defensa. Hay que saber que, en toda la frontera, Sunagakure solo había construido 9 líneas de defensa. La caída de cada una suponía una pérdida terrible. Porque esas 9 líneas se habían construido con mucho esfuerzo y enormes recursos. Ni siquiera en épocas de guerra ninja se habían roto por completo las 9 líneas de defensa. Pero cuando aquellos 9 dragones de fuego cayeron sobre la frontera del país del viento, en apenas un segundo, la primera línea de defensa de Sunagakure quedó completamente destruida bajo el ataque de 6 de ellos. ¡Pum! A continuación, otro estruendo. Tras destruir la primera línea, las 3 llamas restantes se lanzaron de nuevo al ataque. Esta vez, el comandante supremo no dudó ni un instante y, liderando personalmente a 3 pelotones, acudió a defender la segunda línea. Tras perder a 12 ninjas de Sunagakure, lograron repeler el ataque de los 3 dragones de fuego. Pero aunque repelieron el ataque, la caída de la primera línea significó una aplastante derrota para Sunagakure en el primer enfrentamiento con Konoha.
Y cuando los nins de Sunagakure creían que, tras perder la primera línea, los de Konoha no volverían a atacar, Tsuki lideró a la unidad de élite del clan Uchiha, cruzó la destruida primera línea y llegó hasta la segunda. Y además, a diferencia de los desorientados nins de Sunagakure, la unidad de élite de Tsuki tenía la moral y las ansias de lucha por las nubes. La razón era, naturalmente, que el ninjutsu de fuego que Tsuki había lanzado había destruido con éxito la primera línea. En la unidad de élite, muchos no creían que Tsuki pudiera intimidar a los de Sunagakure. Pero tras aquel poderoso ninjutsu de fuego, la primera línea de defensa de Sunagakure fue destruida. Y la caída de la primera línea hizo que todos en la unidad de élite se sintieran eufóricos y llenos de moral. Así, Tsuki y su unidad de élite pudieron cumplir la misión que Minato les había encomendado: amedrentar a aquellos nins de Sunagakure, que estaban hundidos moralmente. Pero Tsuki, en ese momento, no pensaba en su misión. Mientras luchaba contra aquellos nins de Sunagakure, solo pensaba en el ninjutsu que acababa de lanzar. Uchiha Madara, sin duda eres un genio. Capítulo 688. Intervención. La razón por la que Uchiha Tsuki alabó en silencio a Uchiha Madara fue porque el Katon Rien-kan no Jutsu que acababa de usar era, ni más ni menos, que un ninjutsu de fuego creado por el propio Madara. Controlar una ingente cantidad de chakra, completar el cambio de naturaleza del tipo fuego en un tiempo récord, y luego, mediante el cambio de forma, condensar ese chakra de naturaleza fuego llevado al extremo en varias colas de dragón para atacar al objetivo. Esa era la explicación del Katon Rien-kan no Jutsu que Madara había escrito en su pergamino. Y un ninjutsu de fuego de tal magnitud era, sin duda, muy adecuado para la guerra. Como Tsuki acababa de demostrar, con una sola ejecución del Katon Rien-kan no Jutsu, había destruido la primera línea de defensa que los nins de Sunagakure habían establecido en la frontera del país del viento. Si aquellos nins le hubieran dado tiempo suficiente, Tsuki creía que con unas cuantas ejecuciones más del mismo jutsu podría haber atravesado por completo todas las defensas. Pero el Katon Rien-kan no Jutsu, incluso para Tsuki, requería mucho tiempo para completarse. Porque lanzarlo no solo exigía una cantidad ingente de chakra, sino también un control excepcional del mismo. Ciertamente, la energía espiritual de Tsuki era de primer nivel en el mundo ninja, y su capacidad para controlar el chakra también se contaba entre las mejores. Sin embargo, tras su primera ejecución del Katon Rien-kan no Jutsu, Tsuki sintió que su energía espiritual se agotaba, lo que demuestra lo difícil que era usar esa técnica. Y más aún, después de lanzarlo, Tsuki aún tenía que controlar a aquellos dragones de fuego para que atacaran. Así que, tras ejecutarlo una vez, Tsuki no volvió a usarlo contra los nins de la aldea de la arena. Necesitaba un tiempo de descanso para poder recuperar su capacidad de usar ninjutsus. Afortunadamente, contaba con toda una unidad de élite del clan Uchiha a su lado, lo que cubría su período de inactividad. Acto seguido, cuando Tsuki lideró a la unidad de élite del clan Uchiha y se enfrentó a los pelotones de Sunagakure en la frontera del país del viento. El primer combate de aquella unidad de élite comenzó bajo el mando de Tsuki. Pum. Pum. Nada más entrar en combate, la unidad de élite del clan Uchiha, con la moral por las nubes, suprimió por completo a varios pelotones enemigos. Ante ellos, aquellos pelotones de Sunagakure eran como corderos esperando el sacrificio, mientras los miembros de la unidad de élite se movían entre ellos cosechando sus vidas. En plena euforía, todos los miembros de la unidad de élite desplegaron su máximo poder, disfrutando de la masacre. Incluso, en ese momento, todos ellos olvidaron defenderse de posibles contraataques. Quizás la única persona que se mantenía serena era el propio Tsuki. Los demás se habían vuelto locos de sangre, ansiosos de matar. Sin importar sus propias heridas ni la suerte de sus compañeros, la unidad de élite del clan Uchiha mostró desde el principio la ferocidad que se esperaba de ella. Pero, aunque la unidad de élite estuviera aplastando a los pelotones de Sunagakure, Tsuki no subestimaba al enemigo. Porque sabía que el fervor solo duraba un tiempo. Cuando la unidad que lideraba se fatigara, llegaría el momento del contraataque de los nins de la aldea de la arena. Y tal como Tsuki había previsto, pronto los miembros de la unidad de élite empezaron a cansarse. Los nins del clan Uchiha no se caracterizan por tener un chakra abundante. Si los Uchiha tuvieran la fortaleza física y la ingente cantidad de chakra del clan Uzumaki, entonces sí que se les podría llamar el clan invencible. Pero eso solo era una fantasía. Los nins del clan Uchiha no tienen un chakra muy abundante, y si además luchan con el Sharingan activado, menos aún son aptos para combates prolongados. Los miembros de la unidad de élite, siendo todos ellos élite del clan, tenían un chakra más abundante que un Uchiha común.
Pero en la lucha contra aquellos pelotones, al masacrar sin restricción a los enemigos, su chakra se había consumido gravemente. Pronto, varios miembros de la unidad notaron que su chakra comenzaba a escasear. Y aquello parecía contagioso, pues poco a poco muchos otros también empezaron a sentir la falta de chakra. El comandante supremo de la frontera del país del viento también notó la delicada situación de la unidad de élite. Acto seguido, ordenó a todos los nins de Sunagakure que resistieran a muerte contra la unidad de élite. Evidentemente, pretendía desgastarlos y aniquilarlos por completo. Y según el comandante, aunque perdieran la primera línea de defensa e incluso varias veces más de nins, valdría la pena si lograban aniquilar aquella unidad de élite del clan Uchiha. Porque una unidad como esa, cualquier aldea tarda muchísimo tiempo en formarla, y perderla sería una pérdida irreparable. Pero Tsuki, como comandante de la unidad de élite, no podía permitir que los nins de Sunagakure se la comieran. Así que, justo cuando la unidad empezaba a mostrar signos de fatiga, ordenó a todos sus miembros que se concentraran. Rápidamente, la unidad de élite obedeció y comenzó a replegarse. Y con la ayuda de Tsuki, la unidad de élite logró reorganizarse sin sufrir apenas bajas, formando una hilera a la espalda de Tsuki. Al mismo tiempo, los nins de Sunagakure también se replegaron, formando dos cuadros enfrentados. Pero aquella situación de estancamiento no duró mucho. Porque, antes de que pasaran ni 10 segundos, Uchiha Tsuki intervino. Ahora es mi momento de actuar. Capítulo 689. Una especie de ilusión. Zoom. La unidad de élite del clan Uchiha al mando de Uchiha Tsuki no permaneció mucho tiempo enfrentada a los pelotones de Sunagakure. Tras ajustar su estado, Tsuki se preparó para ofrecer a todos un gran espectáculo. Además, esta era su primera batalla tras recuperarse de la lesión de sus meridianos, y naturalmente quería realizar una actuación perfecta frente a aquellos nins de la aldea de la arena y también ante los élites del clan Uchiha. Entonces, una vez que Tsuki decidió ofrecer una actuación perfecta, no dudó ni un instante y usó directamente el estilo Luna Kaida. Shumpo. Cuando sus meridianos estaban gravemente dañados y no podía usar chakra, Tsuki había desarrollado un método para ejecutar el estilo Luna Kaida. Shumpo sin necesidad de chakra. Ahora que había recuperado su uso, naturalmente podía realizar el estilo Luna Kaida. Shumpo de una manera aún más perfecta y brillante. Acto seguido. Antes de que los nins de Sunagakure pudieran reaccionar, Tsuki, usando el estilo Luna Kaida, Shumpo, se infiltró en medio de los pelotones enemigos. Y sin darles tiempo a desplegar sus defensas, una vez inmerso entre las tropas de Sunagakure, Tsuki comenzó a realizar sellos con ambas manos. En pocos segundos, completó una secuencia de sellos extremadamente compleja y lanzó otro gran ninjutsu de fuego desarrollado por Uchiha Madara en medio de los pelotones enemigos. Katon. Kameshitsu. Pum. Después de usar el Katon Rien-kan no Jutsu, Tsuki había alabado en silencio a Madara por ser un genio. Así que en esta ocasión, con el Katon Kameshitsu, no iba a decepcionar a los nins de la aldea de la arena. Acto seguido, cuando Tsuki expulsó por su boca innumerables lanzas de fuego, estas, abrasadoras y afiladas como punzones, se clavaron directamente entre las filas de los pelotones de Sunagakure. En ese momento, debido a que los nins de Sunagakure estaban muy concentrados, incluso intentar esquivar el ninjutsu de Tsuki les resultaba difícil. Especialmente porque el Katon Kameshitsu era una técnica que creaba lanzas de fuego en forma de punzón para atravesar al enemigo. Así, un solo Katon Kameshitsu de Tsuki masacró a más de 20 nins de Sunagakure. Había que tener en cuenta que aquellos nins eran los encargados de defender la frontera del país del viento o de iniciar la guerra. Es decir, Tsuki había aniquilado en pocos segundos a 20 élites de Sunagakure. Una hazaña que podía calificarse de aterradora. Y después de que Tsuki, usando el Katon Kameshitsu, matara a 20 élites de Sunagakure, los miembros de la unidad de élite del clan Uchiha, con la moral por las nubes, se disponían a atacar de nuevo a los pelotones enemigos. Pero para su sorpresa, Tsuki no les ordenó atacar, sino que permanecieran en su lugar. Ante tal orden, Uchiha Gu y Uchiha Kin, hombres de confianza de Fugaku, no se atrevieron a desobedecer. Así que, liderados por Gu y Kin, la unidad de élite comenzó a retirarse lentamente, como si quisiera evitar el grueso de los pelotones enemigos. Por supuesto, mientras se retiraban, casi todos los miembros de la unidad de élite estaban preocupados por Tsuki. Después de todo, Tsuki seguía en medio de los pelotones enemigos, rodeado por los nins de Sunagakure. Pero, el único ninja de Konoha que no parecía preocuparse era el propio Tsuki, que se encontraba entre ellos.
Usando su Shiton para percibir los movimientos de los nins de Tsunagakure a su alrededor, Tsuki, mientras esquivaba sus ataques con el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados, también realizaba sellos con ambas manos para lanzar ninjutsus contra los nins de su entorno. En el país del viento, las palabras de Terumimei le habían abierto los ojos, haciéndole comprender por qué su dominio del ninjutsu se había estancado. Ahora que por fin se había recuperado, ¿no debía entrenar su dominio del ninjutsu? Y a los ojos de Tsuki, aquellos nins de Tsunagakure eran el mejor objetivo de entrenamiento. Enfrentarse a ellos usando ninjutsu sin duda mejoraría su dominio, así que Tsuki se propuso usar todos los ninjutsus que dominaba para hacer frente a varios pelotones de Tsunagakure. Quizás, para Tsuki, solo un entrenamiento así podía considerarse estimulante. Pero mientras Tsuki experimentaba la máxima emoción, combatiendo contra aquellos pelotones de Tsunagakure con sus poderosos ninjutsus, Uchiha Gu, que lideraba el repliegue de la unidad de élite, mostró una expresión de profunda concentración. Luego, usando su Sharingan para observar a Tsuki masacrando a los nins de Tsunagakure en medio de ellos, sintiendo el calor de los ninjutsus de fuego que Tsuki lanzaba, Uchiha Gu, que lideraba el repliegue, se detuvo de repente y dijo a Uchiha King, que también dirigía la retirada. King-kun, ¿no tienes una especie de ilusión? ¿Ilusión? ¿De qué hablas? Al oír a Gu, King respondió con enfado, reprendiéndolo sin piedad. Gu-kun, ¿acaso no lo ves? Tsuki-sama, para darnos tiempo a recuperarnos, se ha enfrentado solo a esos malditos de la arena para impedir que nos ataquen en nuestro momento más débil. Lo que deberíamos hacer es aliviar la presión de Tsuki-sama, no quedarnos aquí charlando. Lidera rápidamente a los compañeros para que se replieguen y no des más problemas a Tsuki-sama. King-kun, sé muy bien la intención de Tsuki-sama, no hace falta que me lo expliques. Nada más terminar Gu frunció ligeramente el ceño, pensando que King había malinterpretado sus palabras. Luego, cuando Gu y King, coordinándose, lograron que la unidad de élite se retirara con éxito del campo de batalla, Gu explicó a King. King-kun, lo que quería preguntarte es si, al observar la batalla de Tsuki-sama, no tenías una especie de ilusión. Esa ilusión era como si Tsuki-sama, luchando en solitario contra esos nins de la aldea de la arena, se pareciera un poco a Madara-sama, aquel que en su día llevó a nuestro clan a la gloria por primera vez. Capítulo 690. Cada vez más feroz en la batalla. Desde que Uchiha Tsuki adquirió cierta autoridad dentro del clan Uchiha y todos los miembros del clan comenzaron a llamarlo Tsuki-sama, su ancestro Uchiha Madara, que antes había sido mal visto, recuperó su antigua reputación dentro del clan. Al menos ahora, los miembros del clan Uchiha ya no veían a Madara como un renegado, sino simplemente como el antepasado de Tsuki. Uchiha Gu y Uchiha King, que estaban al mando de la unidad de élite del clan Uchiha, pudieron llevar la conversación hacia Uchiha Madara porque este fue en su día extremadamente poderoso. Aunque Gu y King no habían presenciado sus combates, habían crecido escuchando las leyendas sobre Madara y tenían una idea aproximada de su fuerza. En ese momento, al ver que Tsuki, por sí solo, podía contener a varios pelotones de Tsunagakure, ante los ojos de Gu apareció una ilusión. Le parecía que el Tsuki que luchaba era como el legendario Uchiha Madara. Y tras escuchar las palabras de Gu, incluso King, que antes lo había malinterpretado, reconoció que Gu tenía razón. Tsuki, luchando contra aquellos pelotones de Tsunagakure, era como un dios de la muerte masacrando entre sus filas. Un poder tan abrumador que, probablemente, en todo el clan Uchiha solo el ya histórico Madara hubiera podido lograrlo. Por lo tanto, la ilusión de Gu de comparar a Tsuki con Madara era compartida por King. Pero, Tsuki, mientras luchaba contra aquellos nins de Tsunagakure, no tenía la menor intención de compararse con Madara. Después de todo, su objetivo era superar a Madara, no convertirse en el segundo. Por muy grande que fuera la fama de Madara en el mundo ninja, a los ojos de Tsuki no era más que un perdedor. Un perdedor que se escondía tras la aldea de la niebla, urdiendo conspiraciones. ¡Pum! Usando el estilo Luna Caída. Pasos fragmentados, Tsuki esquivó una vez más los ataques de los nins de Tsunagakure. Luego, al usar su Shiton para observar a la unidad de élite que tenía detrás, comprobó que, aparte de unos pocos heridos leves, no había más bajas. Al ver que la unidad de élite se mantenía intacta, Tsuki se sintió aliviado y pudo concentrarse en combatir contra aquellos nins. Y como quería usar ninjutsus para enfrentarse a ellos, tras esquivar sucesivamente los ataques de varios nins, Tsuki liberó su chakra de golpe y, mientras esquivaba con el estilo Luna Caída, pasos fragmentados, realizó rápidamente los sellos con ambas manos. Katon. Endan. Zas.
Esquivando de nuevo los ataques de varios nins, Tsuki no dudó y usó el Katon Endan, lanzando por su boca una bola de fuego que impactó de lleno en el ninja que tenía delante. Alcanzado de lleno por el Katon Endan de Tsuki, aquel ninja no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero Tsuki, tras matar a aquel ninja, no detuvo los sellos con sus manos. Al instante siguiente, antes de que el Katon Endan de Tsuki se disipara, lanzó otro ninjutsu de viento. Fton. Daitopa. Fu. Usando el cambio de naturaleza del tipo viento llevado al extremo, el Fton Daitopa de Tsuki era mucho más potente que el de un ninja común. Y además, su objetivo al usar este jutsu no era matar a los nins que tenía delante. Cuando su Fton Daitopa se combinó con el Katon Endan que había lanzado antes, una abrasadora llama volvió a arder intensamente, causando graves pérdidas entre los nins de Tsunagakure que lo rodeaban. Un solo hombre, Uchiha Tsuki, era capaz de contener a varios pelotones de la aldea de la arena. Un poder tan arrollador no solo infundía miedo en los nins de Tsunagakure, sino que incluso el comandante supremo de la frontera del país del viento sintió escalofríos. Pero, el pánico de aquellos nins solo hizo que Tsuki lanzara sus ninjutsus con más frecuencia. Especialmente tras comprobar que el daño masivo de los ninjutsus era superior al del taijutsu, Tsuki se enamoró de esa sensación de lanzar técnicas. Acto seguido, Tsuki completó de nuevo los sellos y lanzó otro gran ninjutsu de fuego. Katon Kameshitsu. Pum. El Katon Kameshitsu, otra técnica de fuego creada por Uchiha Madara, no desmerecía en nada a la del Madara original al ser ejecutada por Tsuki. Y más aún, el terreno en el que se encontraba era el más adecuado para lanzar grandes ninjutsus de fuego. Rodeado de nins de Tsunagakure, atacara en la dirección que atacara, causaba estragos entre ellos. Así, cuando Tsuki lanzó un Katon Kameshitsu, los nins de la aldea de la arena sufrieron una vez más graves pérdidas. Luego, cuando el jutsu de fuego se disipó y la temperatura volvió a la normalidad, los nins que lo rodeaban pensaron que Tsuki no había seguido atacando por falta de chakra. Pero, mientras aquellos nins creían que a Tsuki le faltaba chakra, la realidad era que aún le quedaba chakra de sobra. Tras haber entrenado largo tiempo con la estrella, la cantidad de chakra de Tsuki era casi comparable a la de un Bihulu humanoide. Quizás ni siquiera Oshigaki Kisame de la historia original podría compararse con él. Así que, cuando Tsuki desapareció de la vista de aquellos nins, apareció de nuevo ante ellos poco después, cada vez más feroz, y desató innumerables ninjutsus de fuego con precisión, masacrando a los nins de la aldea de la arena a su alrededor. Finalmente, cuando los pelotones que rodeaban a Tsuki se redujeron en una unidad entera, el comandante supremo de la frontera del país del viento ordenó la retirada, dispuesto a ceder la segunda línea de defensa a Tsuki. Solo así, pensaba, podría conservar mejor la fuerza restante de Tsunagakure. Pero, ¿acaso Tsuki permitiría que aquellos nins se retiraran sin más? La respuesta, naturalmente, era no. No hay que olvidar que la batalla que Tsuki ansiaba, apenas acababa de comenzar.